cosa, pueden interrumpir, ¿ya? Y si no han entendido algo, también pueden interrumpirme y preguntarme o prefieren al final las preguntas. Se van anotando, se pueden ir anotando las cosas que les ha quedado duda y al final mejor me preguntan para que no sea muy corta, ¿ya? Entonces, cualquier cosa que no hayan entendido o que quieran que les vuelva a repetir, entonces se anotan y al final siempre yo pregunto si hay dudas, entonces ustedes ahí me hacen su pregunta, ¿ya? Muy bien, les voy a compartir pantalla. Como les escribí en el Telegram, yo considero a este uno de los temas más importantes que tenemos en prótesis fija, ¿no? Entonces tomen buenos apuntes y realmente todo el fundamento, todo lo que es la prótesis fija es uno de los, yo considero el más importante de todos. Es un tema que he resumido de muchos libros y realmente el objetivo de la prótesis fija es saber tallar bien, ¿no? Y aquí vamos a hablar sobre otros elementos que ahora, como ya han tallado la corona metálica, pues tienen una idea más grande, más global del tallado, pero también existen otras características que vamos a ver a continuación. ¿Ya? Les voy a compartir pantalla. Para que empecemos con este tema. Sería el tema número 2, ¿verdad? La anterior hablamos sobre introducción a la prótesis fija. Vimos un pequeño videíto donde mostraba el objetivo de la prótesis fija, ¿verdad? El objetivo de la prótesis fija, los trastornos que ocurría cuando hay la pérdida de una pieza dentaria y por qué es importante la prótesis fija. La prótesis fija, chicos, es algo que, perdón, voy a cerrar que cada rato entran y ese es el problema, ¿no? Que ya empieza a sonar la computadora, entonces me distrae de lo que estaba hablando. Entonces, ustedes van a ver que la prótesis fija, chicos, es un tratamiento muy frecuente en consultorio. Por lo tanto, ustedes tienen que aprender bien a hacer la prótesis fija. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Me escuchan bien? Sí, doctora. Muy bien. Entonces, el tema de hoy es principios fundamentales para tallar correctamente un muñón. Miren aquí, casi en el título nos está indicando de qué se trata este tema. Y como pueden ver, principio es lo primero. Y esto es fundamental. Estos principios son fundamentales. Lo primero que uno tiene que saber que es fundamental, que nos va a ayudar a que nosotros tallemos correctamente un muñón. Entonces, súper importante, como pueden ver. Algo que tenemos que resaltar de este título que tiene nuestro tema número 2 es esta palabra que se llama muñón. Muchas veces cuando yo pregunto en el examen, indique 5 características de un muñón, el alumno me da características del pernomuñón. Son dos cosas diferentes, ¿no? Es como yo les decía, en prótesis fija se usa la misma palabra, pero cada palabra va a tener un significado diferente de una cosa a otra cosa, ¿verdad? Como yo les decía, corona dentaria, corona de un rey, corona de flores, todas son coronas, pero todas a la vez son diferentes. Entonces, cuando nosotros hablamos de muñón, chicos, uno dice muñón cuando la pieza se ha terminado de tallar. A eso se llama muñón. Cuando una persona pierde un brazo,
el cirujano hace un muñón, ¿verdad? Y una vez que ha terminado de hacer, por ejemplo, por lo general, cuando hay una lesión muy profunda, por decirte de un brazo, ¿no? Que es el ejemplo que estamos dando, por lo general siempre va a ir, sí, dependiendo de dónde está la herida, puede ir encima o debajo de la articulación. Es de esa manera como el cirujano hace, confecciona ese muñón, cierra, ¿verdad? Y cuando ha terminado y ha hecho las suturas y todo, ha formado un muñón. Y encima del muñón va a ir la prótesis, ese aparato artificial que va a reemplazar la estructura anatómica perdida, tanto en estética como funcionalidad. En nuestro caso, igual tenemos que formar ese muñón. Y cuando tallamos y terminamos de tallar, la pieza recibe el nombre de muñón. Entonces, cuando yo les algunas veces pregunto en el examen 5 características de un muñón y me dicen el largo del perno y me hablan que es intrarradicular. No estoy hablando de la corona perno-muñón, ¿no? Estoy hablando del muñón. Entonces, para que quede claro, muñón es cuando hemos terminado de tallar, ¿no? Ahora vamos a ver estas cualidades que tienen que tener todos los muñones, hagas jaque, diner, metálica, porcelana, circón, cualquier tipo de corona, todas nuestras coronas tienen que tener características y en ninguna es diferente, ¿no? Son características importantes, fundamentales, que tú tienes que ir dando una a una para poder tallar correctamente y tener un muñón perfectamente conformado. Ahora, vamos a empezar con un postulado muy importante de Pegoraro que dice que para tener éxito en prótesis fija debemos lograr 3 requisitos fundamentales. O sea, desde ahí ya vamos a ir partiendo, ¿no? Dice, 3 cosas yo tengo que lograr para decir que he tenido éxito en prótesis fija. Y la primera es longevidad de la prótesis, la segunda, salud pulpar y periodontal, y la tercera, satisfacción del paciente. O sea, yo tengo que saber muy bien estos 3 requisitos, porque si quiero tener éxito, como dice Pegoraro, yo tengo que lograr estas 3 cosas. Entonces vamos a ir explicando una a una y su importancia y cómo te van a conducir al éxito. Cuando hablamos de longevidad de la prótesis, yo siempre doy ejemplos, hago comparaciones para que ustedes se den cuenta con más facilidad de lo que les estoy hablando. Cuando decimos esta persona es longeva, quiere decir que por lo menos tiene de 80 a 90 años, ¿no? Entonces, la longevidad es el tiempo de vida, que se puede decir, ¿no? Es el tiempo de vida, el tiempo que va a durar. Y uno de los requisitos para tener éxito, pues es lograr longevidad de la prótesis. ¿Qué quiere decir? Que la prótesis debe durar largo tiempo. Y cuando hablamos de longevidad, no solamente de prótesis, todos los tratamientos que hacemos tienen un tiempo de vida. Si preguntamos una amalgama, ¿cuánto tiempo? Las amalgamas deben durar de 15 a 20 años. Si todo lo que hacemos tiene un tiempo de vida. Y cuando hablamos de prótesis, estos aparatos artificiales, pues el tiempo de vida que debe durar tu prótesis, es de 5 a 10 años. O sea que realmente es un largo tiempo de permanencia que tiene que estar tu prótesis en boca. Y para poder estar este largo tiempo en boca, pues tú tienes que cumplir los requisitos en la preparación y otras cosas más.
que ya vamos a ir aprendiendo poco a poco. Este tiempo, 5 a 10 años, realmente es bastante tiempo de permanencia en boca. Entonces, una de las cosas que ya nos sirve para autoevaluarnos también a nosotros, si una corona, cualquier tratamiento protésico apenas dura 1 año, 2 años en boca, entonces tú tienes que buscar la razón por qué estás fracasando, qué estás haciendo mal, ¿no? No preparaste bien, las paredes muy cortas, no había retención y así sucesivamente. Tú tienes que encontrar la causa por la que has fracasado y ir mejorando. Porque si tu tratamiento no va a durar de 5 a 10 años en boca, pues como les decía, ningún paciente vuelve a un consultorio cuando su amalgama le ha durado 3 meses. Nadie va a regresar, ¿verdad? Entonces, no se olviden que el tiempo de vida de una prótesis es de 5 a 10 años en boca. Otro elemento para tener éxito en prótesis fija, dice, es tener salud pulpar y periodontal. Si no hay salud pulpar y periodontal, mucho realmente periodontal, todo lo que es la parte de la encía, imagínense cómo se vería un trabajo protésico, una prótesis, si hay una hipertrofia de la encía, o la encía está sangrando, está roja. O sea, no, nunca va a ser estética, no va a ser bonita. ¿Y qué hemos dicho? Que otra palabra importantísima en nuestra vida como profesionales es la estética. Si un trabajo no es bonito, no está bien hecho, el paciente tampoco va a regresar. Entonces, otra palabra fundamental para la vida de profesionales que vamos a hacer, otra palabra importantísima es estética. Y obviamente, si no hay salud periodontal, pues no podemos hacer prótesis de ninguna manera. Pues primero, si el paciente tiene problemas periodontales, pues primero se tendrá que resolver los problemas, ir a periodoncia, hacer un buen higiene dental, y el momento en que ya esté saludable, entonces eso nos conduce al éxito. Entonces no podemos empezar nunca un tratamiento protésico, pues si hay alguna enfermedad pulpar y periodontal, ¿no? ¿Por qué? Porque nos dice que para tener éxito en prótesis fija yo necesito salud pulpar y periodontal. Y el tercer requisito fundamental para tener éxito en prótesis fija, según Pedro Gorado, como nos decía, es la satisfacción del paciente. O sea que el paciente tiene que estar contento con el trabajo que tú estás haciendo, ¿no? Y esa satisfacción del paciente, si bien tiene que haber tanto en tipo funcional como estético, por eso el concepto de prótesis, aparatos artificiales, que tanto en estética como en funcionalidad, ¿no? Entonces, esta satisfacción del paciente, pues va a ser cuando tú logres un buen funcionamiento de tu prótesis, y hoy en día, más que la función, los pacientes buscan la estética. ¿Y cómo vamos a lograr la satisfacción del paciente? Pues principalmente con la estética. ¿Y cómo vamos a lograr? Pues como, ¿se acuerdan en esas diapositivas que yo les he mostrado, esa prótesis de ese pie? El color, el tamaño, la forma, la posición, todos esos elementos van a hacer que te den mayor estética. Entonces, nosotros cuando vamos a realizar un tratamiento, una prótesis, una corona, un puente o una carilla, que son los 3 tratamientos que hemos visto que se hacen prótesis fija, pues tienen que tener la forma, el color, la posición, el tamaño, incluso
incluso la estructura, ¿no? Hay piezas que en algunos pacientes hasta puede verse los lóbulos. Entonces uno tiene que reproducir lo más exacto posible, así como ese pie que yo he tomado esa diapositiva porque realmente esa prótesis era hermosa, era perfecta, ¿no? Entonces imagínense cuando a esa muchachita le colocan esa prótesis, pues quedas satisfecha, feliz. Y el boca a boca en nuestra profesión es fundamental para tener pacientes. Entonces es importantísimo, como les decía, otra palabra importante en nuestra vida como profesionales, nunca se olvide, es la espera. Ahora, existen, como pueden ver acá, 7 principios fundamentales para tallar correctamente un muñón. 7 cosas que tienes que tú hacer para tallar correctamente un muñón. Y dentro de estos 7 principios fundamentales, pues el primero es el desgaste económico, el segundo es la resistencia, el tercero es la retención, el cuarto es la rigidez estructural, el quinto es extensión o límites y tipos de terminación cervical, sexto, eje de inserción de las prótesis y séptimo, protección de las preparaciones. O sea, tenemos 7 principios fundamentales que nosotros tenemos que aplicar para tallar correctamente un muñón. Y estos 7 principios son tan importantes y están en relación uno con el otro, el de arriba con el de abajo. O sea, todos se correlacionan entre todos, por eso es fundamental para poder tallar correctamente un muñón. Todos están en íntima relación. Si yo no hago esto, falla esto. Si no hago esto, falla esto. Si no hago esto, falla esto, falla esto. Y así sucesivamente, de arriba, abajo, todas están en íntima relación, porque aquí nos dice, fundamental, son principios fundamentales que tú tienes que aplicar para cualquier tallado de una corona. Como este tema es bastante largo y realmente tiene muchas cosas por aprender y comprender, porque dice quien aprende, debe, quien comprende, aprende. Entonces este tema, como es tan importante, les he dicho, yo lo divido en 2 mitades. Hoy solo avanzaremos estos 3 y la siguiente clase avanzamos estos 4 principios porque el tema es bastante largo y hay mucho que explicar y como es fundamental, entonces tenemos que ir de a poco para poder captar bien estos 7 principios fundamentales. Empecemos con el primero, que es desgaste económico. Cuando nosotros vamos a tallar, ¿verdad? Realizamos desgastes. Y el primer principio nos dice desgaste económico. ¿Qué quiere decir económico? Poco. Cuando vamos tallando nosotros las diversas superficies, si nosotros desgastamos mucha cantidad de tejido, el diente pues se va a ver pequeño. Aparte de podrías reducir la altura, podrías reducir el diámetro, se vuelve chiquito, bajito, delgado. Entonces, si tú tallas de más cantidad de tejido del necesario que tú necesitas, pues está en desmedro aquí a este elemento central que tenemos la pulpa. Cuanto más cerca esté la pulpa, el paciente va a sentir más dolor, va a haber mayor posoperatorio también. Entonces, para no atingir a la pulpa, que es un elemento fundamental también,
y porque el momento en que tú cortas, desgastas un tejido dentario, pues este tejido, este desgaste es definitivo e irreversible, ¿verdad? Porque una vez que se corta no va a regenerar tejido. Entonces, cuando tú vas a desgastar en tu preparación, pues dice que lo primero que tienes que hacer es un desgaste económico. Desgastar la cantidad exacta de tejido y esta cantidad exacta de tejido que tú tienes que desgastar va a depender del material que uses y el tipo de corona que vas a hacer. Ahora, nosotros para hacer coronas solo hacemos uso de 3 tipos de materiales. Podemos hacer coronas de metales, coronas de plásticos y coronas de vidrio. Solamente de estos 3 tipos de materiales nosotros podemos hacer coronas. Y también podemos mezclar metal con plástico, metal con vidrio. De ahí que vienen las coronas metaloplásticas y las coronas metaloporcelanas. Ahora, vamos a ver características importantes, las más importantes, las más sobresalientes que tenemos cuando hablamos de este tipo de materiales, ¿verdad? Empecemos con el metal. ¿Qué características son importantes del metal? El metal es súper resistente, es súper duro, puede soportar altas temperaturas y presión. ¿Cuál es su característica más importante de los metales? Su dureza y su resistencia. Un cuchillo, un tenedor, una cucharilla tiene apenas un espesor de 1 milímetro. Pero a ver, doblaremos. No se puede. ¿Por qué? Se puede, con bastante fuerza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su característica principal de los metales es su dureza, su resistencia. Entonces, si yo voy a hacer una corona y voy a utilizar metal, por las características que me indica que el material es duro y resistente, pues este desgaste que yo necesito, como es la corona metálica en este caso, vas a utilizar metal. Esta cantidad, este desgaste económico que tú tienes que dar a tu preparación, ¿qué cantidad vas a desgastar? Pues 1 milímetro. E incluso la teoría nos dice, y esto tienen que aprender muy bien, que si en tu corona, tú vas a utilizar metal, pues apenas necesitas desgastar de 0,5 a 1 milímetro, nada más. Entonces, desgaste económico es desgastar la cantidad exacta de tejido y este desgaste va a depender del material y el tipo de corona que vas a hacer. Voy a hacer, ¿cómo voy a tallar una corona metálica, por decirles acá? ¿Qué material estoy utilizando? Metal. ¿Cuánto tengo que hacer desgaste económico? Entonces, desgastar la cantidad exacta. ¿Cuánto es para el metal? Pues de 0,5 a 1. Entonces, cuando yo talle, voy a desgastar 0,5 a 1 milímetro. Y he logrado el desgaste económico. ¿Qué tal quiero hacer metálico y desgasto 2 milímetros? Entonces ya no hay desgaste económico, ¿verdad? Porque he desgastado más cantidad de lo que debía desgastar. A eso se refiere con el nombre
el primer principio fundamental, que es desgaste económico. Y nosotros, pues cuando hacemos coronas, solo hacemos de metal, de plástico y de vidrio. Cuando tú vas a utilizar o vas a hacer plástico, bueno, cuando haces de metal, hemos dicho que hay básicamente los áureos, metales áureos, los dorados y los metales platinados. Como siempre estamos buscando, y una palabra fundamental es estética, siempre que use metal, pues pidan al protecista, no le diga, hágamelo una corona metal, y punto. ¿Pero qué metal puede utilizar? Tenemos gran variedad de metal. El oro es un metal, el iridio es un metal, la plata es un metal, el germanio es un metal. Muchísimas cantidades de metal. Entonces, busco estética, entonces por lo tanto siempre que voy a utilizar metal en mi corona, pues le voy a decir al protecista, hazme siempre en color platinado. ¿Por qué? Porque es más estético, porque es más fácil incluso cubrir un plateado que un color áureo. Cuando hacemos perno muñón, una corona, el perno es metal. Va a ser un perno colado, es pues metal. Entonces también le diremos al protecista, por favor, utiliza metal platino, ¿no? Ahora, otro material que nosotros utilizamos para hacer coronas son los plásticos, que son bastante utilizados porque los vidrios son caros, ¿no? Entonces, la gran mayoría de nuestros pacientes, pues, nos solicitan hacernos utilizar materiales plásticos. ¿Cuáles están? El acrílico común es un plástico. El acrílico mejorado es un plástico. El violón es un plástico. El isocid es un plástico. El cromacid es un plástico. Entonces, igual tenemos una gran gama de plásticos para hacer coronas. ¿Y de qué varía? Bueno, va a variar el precio, porque unos son más baratos, otros más caros. Entonces, algunos pacientes tendrán para pagarse algo más caro y otro más barato, ¿verdad? Pero todos ellos son plásticos. ¿Qué tengo que recordar cuando yo voy a trabajar y voy a hacer una corona de plástico? ¿No? Que la característica más importante que tienen los plásticos es su elasticidad. Son elásticos los plásticos. Si bien dentro de la dureza que puede tener un plástico, por ejemplo, imagínense un vaso de plástico, una jarra, un balde, tiene plasticidad. Si bien está duro, pero es plástico. Por eso es que cuando tú agarras un vaso de plástico y lo tiras al suelo, porque es plástico, tiene elasticidad. El plástico se caracteriza por ser elástico, no se rompe con facilidad, ¿verdad? Entonces, su característica importantísima que hay que recordar, que cuando tú vas a utilizar isocid, cromacid, plástico, son elásticos, tienen mayor elasticidad. También tienen rigidez, pero sobre todo tienen elasticidad. Esa es una de sus principales ventajas. O sea, que no se rompen con facilidad. Pero la desventaja de los plásticos es que tienden a cambiar de color con rapidez. Porque los plásticos, dentro de su composición, están formados por macromoléculas grandes. Entonces, al unirse las macromoléculas,
como son grandes, quedan espacios, orificios, los cuales cuando tú pones a ese vaso, a esa jarra, un pigmento muy oscuro, pues el vaso toma ese pigmento. Y eso es lo que pasa también cuando nosotros hacemos coronas. Las coronas de plásticos tienden a cambiar con más rapidez, con más facilidad, cambian de color. Por eso al protesista decirle, púlemelo súper bien, porque es plástico. Entonces, cuanto más pulido esté, menos va a cambiar, con menos rapidez cambiará de color. Ahora, si yo voy a utilizar plástico, pues para lograr el desgaste económico, y yo estoy usando plástico, pues siempre que utilice plástico, la cantidad de desgaste que requiero es de 1 milímetro. Fácil, ¿verdad? Con esta tablita que yo siempre tengo que saber cuánto se desgasta para metal, desde 0,5 a 1 milímetro. Si tú vas a hacer coronas y utilizas plástico, ¿cuánto es la cantidad de desgaste que requieres? 1 milímetro. A diferencia de este tercer material que nosotros utilizamos, que son las porcelanas. Las porcelanas son los vidrios. Y dentro de la porcelana, pues existen muchísimos tipos de porcelana, ¿no? El circonio es un tipo de porcelana. Y hay varios, ¿no? De espata, alta fusión, de baja fusión, mediana, muchos tipos. Pero todas esas porcelanas son vidrios. Ahora, aquí hablé sobre la ventaja del plástico y su desventaja, que era el cambio de color, ¿verdad? Y su ventaja principal, pues, es su elasticidad y que no se rompen con tanta facilidad. Cuando vengo acá y hago referencia al metal, pues su principal ventaja sería su dureza, su fuerza, su resistencia. Pero su principal desventaja es su color, ¿no? Por eso es que todo lo que es metal se limita a sector posterior y sectores donde no van a ser visibles. Entonces, los vidrios, cuando hablamos de vidrios, también tiene características importantísimas. Y dentro de la odontología, una de las características más importantes que tenemos y por cual hemos utilizado los vidrios son porque no cambian de color con facilidad. Las porcelanas están formadas dentro de su composición por micropartículas. Son tan chiquitas que cuando se une una con otra, pues no hay espacio. Por lo tanto, no cambia de color con facilidad. Ustedes han visto un vaso de vidrio, por ejemplo. Años, 10, 20, 30 años. Puedes colocar cualquier sustancia, pigmento. Lo lavas y vuelve a ser transparente, ¿verdad? Entonces, el vidrio, esa es una gran ventaja cuando hablamos de vidrios, y por eso también han sido usados, ¿no? Porque todas las porcelanas al principio se han hecho platos, se han hecho adornos, pero se ha visto las ventajas, los beneficios de esta porcelana, de los vidrios, y obviamente los hemos incorporado a la odontología. Y otra característica bien importante y muy útil para la odontología cuando hablamos de vidrio, de porcelana, es que solo los vidrios dejan pasar la luz. Por eso las ventanas son de vidrio, porque dejan pasar la luz. Los plásticos no pasan la luz, no pasa. En los metales mucho menos no va a pasar la luz.
pero en el vidrio sí. Entonces, tiene propiedades ópticas favorables. ¿Por qué? Porque deja pasar la luz, por eso son más estéticos, por eso es lo que utilizamos hoy en día, es nuestro material de elección, siempre debe ser la porcelana. Ahora, si el paciente realmente no puede pagarse una porcelana, pues tenemos que recurrir a los plásticos para hacer un trabajo. Pero no quiere decir de ninguna manera que va a ser más estético si solo uso vidrio. Va a ser más estético cuando yo he tallado correctamente una preparación. He utilizado perfectamente los materiales. O sea, no, si bien los materiales nos ayudan a lograr tal vez más estética, lo que más va a lograr es tu trabajo de voz. No, de nada serviría que yo haga una porcelana y esté vestibularizada la pieza, o sea, más larga, más corta. No, ¿verdad? Entonces, el vidrio tiene estas propiedades que nos van a ayudar mucho a lograr trabajos estéticos, que es lo que se requiere. Los vidrios también son resistentes al desgaste. ¿No? Ustedes han visto un vaso de vidrio, o todo lo que es de vidrio no se desgasta con facilidad. Es algo que también nos ayuda. Y otra propiedad importante que tienen los vidrios, que tienen propiedades acústicas. Cuando tú agarras un vidrio, a ver, un ejemplo, chocan dos copas, salud, ¡trin! Propiedad acústica. Tiene un sonido diferente. Entonces, cuando uno manda al protecista y le dice, hágamelo una corona de porcelana, cuando tú quieres reconocer, ¿no? Porque muchas veces se les dice al protecista, hágamelo por decirle una corona en oro. Agarran 30% de oro, 40% de cobre y mezclan eso, ¿no? Aquí está, es de oro. Entonces, muchas veces cuando mandamos al protecista y le decimos, hágamelo una corona de porcelana y te cobra entre 50, 70, 80, $100, muchas veces ellos te están entregando plásticos mejorados. Los plásticos mejorados son aquellos que incorporan pequeñas porciones de vidrio, por eso cuestan más y por eso son más estéticos también, ¿no? Y les dice, aquí está su corona de porcelana. Pero recordemos que una de las características importantes del vidrio es que tiene propiedades acústicas. Entonces tú agarras tu corona y en tu loseta pues la chocas y si el sonido es mate, es plástico. Pero si suena como las copas, cuando uno hace sonar, hace un brindis, entonces sabes que es de vidrio, ¿no? Pues siempre que te entrega el protecista una corona y es de porcelana, pues siempre es bueno, sí, cerciorarse, aprovechar de esta propiedad acústica, pues para realmente saber que el protecista nos entregó una de vidrio y no una de plástico mejorado, ¿ya? En cuanto a otras propiedades importantes que tiene el vidrio, es que mantienen el color, la forma, no va a variar y son otras cualidades muy importantes. Entonces, una ventaja, esas serían sus ventajas estéticas, resistentes al desgaste, que tienen propiedades que dejan pasar la luz, que tiene propiedades acústicas, que no cambia de color, de forma. Pero ¿cuál sería su principal desventaja?
es que si yo tengo un vaso de vidrio y lo lanzo, pues se rompe con mayor facilidad. Entonces, como se rompe con mayor facilidad, para que yo este vaso no se rompa, si yo lo hago este vaso bien grueso de vidrio y lo lanzo, no se va a romper. ¿Ya? Entonces, siempre que utilice vidrio y haga mi corona, pues ese desgaste económico, la cantidad exacta de tejido que tengo que desgastar, siempre que sea vidrio completo, o sea, porcelana pura, tiene que ser 2.000. Ahora, nosotros tenemos otras coronas donde combinamos el metal con plástico y el metal con la porcelana. Las primeras porcelanas, las primeras coronas fueron las de porcelana pura. Pero como se rompían, se fracturaban tanto y lo que no dura no sirve, ¿verdad? Lo que no dura es un fracaso. Entonces dijeron, ¿qué tal si mezclamos al metal que es tan duro y resistente con el vidrio y de ahí que nacen las coronas metal porcelana? Y dicen, y efectivamente, la corona metal porcelana es una corona que nos va a servir tanto para dientes anteriores, posteriores, para todo tipo de corona, porque tiene estética y tiene resistencia, lo que nosotros siempre tenemos que buscar. Resistencia, durabilidad, como decía Pegoraro, longevidad de la prótesis, ¿no? Entonces de ahí que nacen las coronas metalo porcelana, ¿no? Pero ¿qué pasa? Hay veces si el paciente no puede pagarse vidrio, pues hagamos las metaloplásticas también, ¿verdad? Y prácticamente los dos tipos de corona son similares, muy similares en cuanto a preparación, a terminación cervical, que en otra clase yo les voy a explicar y les voy a mostrar. Ahora nos estamos concentrando en los 7 principios fundamentales, ¿no? Y el primero es desgaste económico, desgastar la cantidad exacta de tejido y va a depender del material que tú uses, metal, tipo de corona metal. Entonces depende del material que uses y del tipo de corona que tú vas a hacer. Entonces si vas a utilizar metal y la corona es metálica, tu desgaste ¿cuánto debe ser? Desde 0,5 máximo 1 milímetro. Si tú desgastas más de 1 milímetro, ya no logras cumplir el primer principio fundamental. Si tú vas a utilizar plásticos, pues el desgaste económico plástico máximo puede ir hasta 2 en plástico. Pero ¿cuánto es la cantidad? 1 milímetro cuando utilizas plástico. Y si vas a hacer porcelana pura, la cantidad que necesitas va a ser 2 milímetros. Ahora tenemos las combinaciones metal plástico, metal. Entonces, de ahí que el 0,5 más 1 de plástico, ¿cuánto necesitas? 1,5. Cuando vas a hacer una mixta, una corona de 2, metal más plástico. Ahora puede haber metal más vidrio. ¿Cuál es la cantidad que necesitas? Igual. Porque el 0,5 le está dando la dureza y la resistencia. Por lo tanto, el vidrio ya no necesitas 2. Y por lo tanto, tu desgaste va a ser menor cuando vas a hacer estas coronas. ¿Será? 1,5. A diferencia de que si usas vidrio puro, pues es 2 milímetros la cantidad de desgaste, ¿no? Y había una analogía con referente al desgaste económico
que como es un tejido definitivo, un tejido dentario irreversible, que no va a regenerarse, pues aquí se dice que cuando uno va a realizar el desgaste de las superficies para conformar el niño, pues estos cortes que hacemos para hacer el desgaste tienen que ser como un corte quirúrgico. ¿Cómo son los cortes quirúrgicos? Precisos y exactos. Entonces, nosotros, para cumplir nuestro primer desgaste, nuestro primer requisito, que es el desgaste económico, tengo que pensar, es un tejido que no va a regenerar. Por lo tanto, el corte que yo voy a hacer tiene que ser como un corte quirúrgico, preciso y exacto. ¿De qué va a depender? Del material que voy a utilizar y el tipo de corona. Y aquí están las cantidades exactas que tienes que desgastar cuando estás preparado. Ahora vamos a pasar al segundo principio, un principio que está muy relacionado con el desgaste económico, ¿no? Que se conoce con el nombre de resistencia. La resistencia se la estudia desde dos aspectos. ¿Qué quiere decir? Que el muñón debe tener resistencia a la fractura y resistencia al desalojo. Si yo no he hecho desgaste económico, he desgastado más cantidad de tejido, digamos que estos dos son centrales, ¿eh? Y bien este es el otro central. Y yo, una persona ha tallado así, y otra persona ha tallado así, por decir. Aquí no hubo desgaste económico, aquí sí, desgaste económico. Mire, más ancho, más grande, más voluminoso. Entonces, cuando yo haga la corona, pongo la corona, una mordida súper fuerte. ¿Cuál de los dos centrales se va a romper? Pues el delgado, el que no cumplió, desgaste económico. Para que vean lo importante, se va a fracturar, se va a romper el niño. Entonces, ¿dónde queda la longevidad de la prótesis? ¿Verdad? Entonces, cuando nosotros estudiamos a la resistencia, primero debe resistir a la acción de las fuerzas masticatorias. Tu muñón debe ser capaz de resistir a la acción de las fuerzas masticatorias. Por lo tanto, cuanto más alto, cuanto más ancho, pues va a haber mayor resistencia en tu preparación. Por lo tanto, si tú desgastas y no cumples el primer requisito, pues no vas a tener resistencia. Se puede fracturar y finalmente, como es tan delgado, va a haber tanto cemento acá entre el muñón y la corona que puede haber filtración y el cemento se va a disolver y se termina cayendo la corona. Ahora, la resistencia, hablando como resistencia, es la unión física entre el diente y la corona, que impide la separación entre ambos. O sea, al desalojo. Entonces, la resistencia estudiamos desde estos dos aspectos. Debes resistir a la acción de las fuerzas masticatorias de tu muñón para que no se fracture. Y también debes resistir a esas fuerzas oclusales que tenemos para evitar, debes resistir al desalojo, a que se salga la corona. Entonces, la resistencia
es la fuerza física que se opone a la separación del diente y de la corona. Entonces, tenemos que cumplir también con este otro requisito para lograr tener éxito, desde estos dos aspectos. Y ahora, a medida que vamos tallando, pues, si desgastas más cantidad de tejido, pues estás disminuyendo la resistencia que tiene que tener tu muñeca. Ahora vamos a pasar al tercer principio fundamental, que miren, aquí lo he puesto con rojo. Y el tercer principio fundamental de una preparación es la retención. Y ya hablamos un poco y les dije que retención es otra palabra importante, fundamental en nuestra vida como profesional. Y que todos nuestros pacientes y todo nuestro éxito depende de esta palabra importante que se llama retención. Cualquier tratamiento que tú hagas, no tiene, cualquier tratamiento que hacemos nosotros, estamos colocando algo en la cavidad. Y si es de algo que puede ser una amalgama, una resina, no se retiene por lo menos 5 años, pues has fracasado. No va a volver nunca a ese paciente. Y el paciente dice, este odontólogo es buenísimo. Bueno, ¿por qué? Porque su amalgama, su resina o su corona está 5, 10, 15 años. Entonces, nuestro éxito como profesionales depende de esta palabra tan importante que es retención. ¿Y qué quiere decir retención? Pues es la capacidad de retenerse, de quedarse en el lugar que tú lo colocaste. ¿Verdad? Entonces, ojo, que retención, siempre que cualquier persona les hable de retención, ustedes tienen que prestar mucha atención porque su éxito como profesionales depende de la retención. Y todo lo que hacemos, cualquier tratamiento odontológico que nosotros hacemos, tiene que tener formas de retención. ¿Cómo se va a quedar? ¿Cómo se va a retener? Pero la amalgama tiene un tipo de retención, la resina tiene un tipo, la prótesis total tiene retención primaria y retención secundaria. Absolutamente todo lo que hacemos, cualquier tratamiento, como tiene que quedarse dentro de la cavidad bucal, pues tiene una forma de retenerse, de quedarse. Y cuando nosotros hacemos coronas o prótesis en general, pues gracias a Dios yo digo, como es tan importante esto, nosotros hacemos uso de los dos tipos de retención que hay en odontología. ¿Y cuáles son estos dos tipos de retención? Pues tenemos la retención mecánica y tenemos la retención química. Dos tipos de retención. En odontología no hay otro tipo de retención. O es mecánica o es química. Y la retención, vamos a ver ahora un poquito de estos tipos de retención que tenemos. En prótesis hacemos uso de los dos tipos de retención, la química y la mecánica, por suerte. O sea que si nos falla una, no puede fallarnos la otra, ¿no? Mínimamente. Cuando uno dice, ¿cuál es mejor, la retención química o la retención mecánica versus para prótesis? La mejor retención, lo que te va a dar mayor retención no es la química, es la mecánica. Entonces, yo tengo que saber muy bien sobre
sobre la retención mecánica, porque es la retención mecánica la que me va a dar mayor longevidad de mi prótesis, mayor tiempo de permanencia en mi prótesis. ¿Y cómo vas a lograr esta retención mecánica? Cuando talles correctamente tu preparación y cuando logres 6 elementos que vamos a ver a continuación que te van a dar retención de tipo mecánico. Empecemos con la retención química, que sabemos que la retención, como su nombre química, la retención química, como su nombre indica, es que a través de una sustancia, un elemento químico produce cementación. De ahí viene retención química. Esta retención química en prótesis la hacemos a través de un agente cementante. Y es una sustancia que cuando hablamos y tenemos que conocer un poquito acerca de los tipos de cementos dentales que tenemos en odontología. En odontología tenemos 2 tipos de cementos. Tenemos los cementos definitivos y los cementos provisionales. Los cementos definitivos, su nombre nos sirve para cementar definitivamente una corona. Y cemento provisional es porque va a estar por un corto tiempo en boca, como son las coronas provisorias. Porque el paciente, pues, una vez que hemos tallado, no puede irse de esta manera, sino que nosotros debemos confeccionar un provisorio. ¿Cuánto tiempo va a estar este provisorio? 24, 48 horas, porque el protesista en 2 a 3 días máximo no se entrega la corona definitiva. Entonces no podemos, de ahí que nosotros tenemos 2 tipos de cementos. Los cementos definitivos y los cementos provisionales. Provisional porque está por corto tiempo y obviamente es una cementación no tan dura porque tenemos que remover en 2 a 3 días, entonces tenemos que sacar con facilidad. Y dentro de los cementos provisorios o provisionales, es como se los llama, nosotros hacemos uso albical como cemento en la facultad y también en los consultorios porque es bastante bueno albical como un cemento provisorio. También tenemos el nogenol, el frigenol y otros tipos de cementos provisionales. Cuando uno va a comprarse un cemento provisional, pues lo primero que tiene que preguntar, véndame un cemento provisional, si es que no quieren usar Vical, por ejemplo, que el Vical es un cemento provisional, se puede utilizar como cemento provisional, pero es una base, no nos olvidemos, ¿verdad? Y una de las bases más importantes que tenemos, la más importante, siempre que terminas de tallar, en vez de poner un ionómero, ponle Vical, porque el Vical es el hidróxido de calcio. Y científicamente es el único material que se ha comprobado que puede producir una ligera regeneración de los tejidos dentales. Un grave error. Nunca dejen de poner Vical, porque aparte de que el Vical te va a ayudar a que no haya dolor, no haya sensibilidad, y a medida que pasa el tiempo, gracias al Vical se produce una ligera regeneración del tejido dental, lo cual es óptimo para nosotros. Entonces, el Vical, si bien es una base, y como les digo, una de las más importantes, puedes sacar cemento, eugenol, es más, debes sacar eso, jamás puede ser reemplazado el Vical o el hidróxido de calcio
en las bases de cualquier restauración. Eso es amalgama, resina, incrustación, cualquier cosa. Entonces, les recomiendo que ustedes lean y vean las propiedades que tiene el hidróxido de calcio para que ustedes también digan, nunca voy a hacer sin utilizar hidróxido de calcio. Y verifiquen por ustedes mismos, ¿no? Porque muchas veces hay tanto moderno, como se dice, lo actual, ¿no? Es que, hoy en día los ionómeros son lo mejor que hay. En vez de poner tal, colocas ionómero, porque el ionómero libera flúor y obviamente libera flúor. Sabemos que nuestros tejidos tienen flúor y si tú aumentas flúor, pues este tejido va a ser más duro, más resistente, menos ideal, sí. Fantástico, sí. Y es así como nos vendieron y entró al mercado como un boom, como algo maravilloso, algo, ¿no? Ahí se sacó a casi todos los materiales de base de cementación y nos quedamos con los ionómeros. Porque hay ionómeros de base, ionómeros de reconstrucción y ionómeros de cementación. Y sin embargo, se han hecho estudios muy serios acerca del ionómero después de varios años de ver la clave, el por qué era tan vendido, el por qué realmente el odontólogo empieza a hacer su material de preferencia porque libera flúor. Entonces empieza a hacer estudios y ustedes saben que todas las casas comerciales, las casas dentales como la 3M, como tantas que tenemos, empiezan a estudiar a este ionómero. Y después de estudios de investigación que se han hecho en grandes universidades y en las facultades de odontología, se ha demostrado que esta liberación de flúor apenas es de 1 o 2 horas. En 1 y 2 horas, ¿será que la flúor se convierte en flúor hidróxido? No, porque es tan corto el tiempo que libera. De liberar, libera flúor. Pero es tan corto el tiempo que no sirve. Y de ahí que otra vez ustedes van a ver que otra vez las universidades vuelven a los materiales y cada material que sale, todas las universidades estudian e investigan. Y como les digo, el único que ha sido comprobado que puede producir algún beneficio de regeneración es el hidróxido de calcio. Entonces, cuando uno va a irse a comprar un cemento provisorio, pues tiene que decir, véndame un cemento provisorio que su base sea el hidróxido de calcio y no el eugenol. ¿No? Entonces, de preferencia, siempre elegir al hidróxido de calcio. Ahora, estábamos hablando de 2 tipos de cemento. El provisional o provisional, el cemento, y tenemos otro tipo de cemento, que son los cementos definitivos. Cuando ya la corona ya nos entrega el protecista, pues tenemos que hacer la cementación definitiva, ¿no? Y tenemos básicamente, ya aquí no sería cómo se clasifican los cementos en provisionales y definitivos. ¿Qué tipos de cementos? ¿No? Son diferentes cosas. Diferentes, bien parecidos, pero bien diferentes. ¿Verdad? Cuando nosotros hablamos tipo de cemento definitivo, porque ahora estamos entrando a los definitivos, pues tenemos 3 tipos de cementos definitivos. Tenemos los cementos, que son a base de óxido de zinc,
los cementos ionoméricos, que son a base de óxido de aluminio, y los cementos resinosos, que son muy, en su composición, muy parecidos a las resinas, ¿no? Que su principal componente son los metacrilatos, igual que una resina. Entonces, cuando hablamos de cementación definitiva, nosotros tenemos 3 tipos de cemento. El cemento fosfato de zinc se lo ha tratado de sacar justamente porque se lo ha querido reemplazar con estos otros cementos. Pero ustedes van a ver que los ionómeros, a pesar de que tenemos clase 1, 2 y 3, como les decía, base, reconstrucción y cementación, su composición química es igual. Lo único que va a variar es que cuando tú preparas, lo haces más fluido, más líquido o más cremoso, más pastoso, más vacía, de acuerdo a la necesidad que tú tienes. Entonces, por eso es que cuando se estudia a los ionómeros, se dice, vean en su posología, no cambia los componentes principales. Entonces dice, no vale la pena comprarse un cemento de base, un cemento... No, ¿por qué? Porque los 3 son iguales. Lo único que tú al preparar, o lo haces más espeso o lo haces más fluido. Y ahí tienes cemento de base, cemento, o ionómero de base, ionómero de cementación o ionómero de construcción. Y de ahí es que ya no está siendo tan utilizado los ionómeros, ¿no? Eso es dentro de los últimos estudios, todo lo que se sabe sobre los ionómeros. Entonces, el ionómero de cementación, que es el que nos interesa a nosotros, quiso desplazarlo a los cementos a base de óxido de zinc, porque dentro de su composición, los cementos de óxido de zinc, están formados el líquido por ácido ortofosfórico. Y este ácido ortofosfórico, ácido, ¿no? Decían, no, produce lesiones, que la pulpa, que igual que la amalgama, ¿no? Que se la intentas con las resinas sacar por completo del mercado. Pero este cemento fosfato de zinc, además de ser la mitad de barato que cualquiera otro de estos, lo mejor que tiene, cemento. ¿De qué se han construido los edificios? De cemento. Es duro, resistente. Para mí, un material excelente para utilizar en prótesis. Y eso que produce la acidez, necrosis, no hay evidencias clínicas que digan sí, realmente el ácido produce. O como dicen, ¿no? La amalgama, no, dañina la salud, que el mercurio. ¿Ustedes saben de alguien o algún caso clínico que realmente la amalgama haya producido un envenenamiento? Como el mercurio como tal, sí, puro, pero cuando ya se mezcla con el polvo y colocamos dentro la cavidad, ¿cuándo ha producido un envenenamiento? Yo nunca he visto en todos los años de profesional que tenga que haya tenido un envenenamiento de mercurio por utilizar amalgama. Ese ha sido lo mejor, el mejor discurso que no ha dado resultado y por lo tanto ha dicho estético. Ahí sí es diferente. Entonces, en cuanto a los cementos a base de ácido fosfórico, que es el cemento de fosfato de zinc, ha habido años, pero después de hacer estudios y de más investigaciones, nuevamente regresa y con más fuerza los cementos a base de ácido fosfórico, los cementos de fosfato de zinc, porque son duros. O sea, que producen si son duros, son resistentes, no se sale.
retención química buena. ¿Qué es lo que busco? Que se retenga, que se quede. Entonces, es barato, bueno, duro y resistente. Yo utilizo siempre cemento a base de fosfato de zinc. Lo prefiero por esas características. Y una de las cosas que también tenemos que recordar en cuanto a cementos, de forma general, dice, la gran mayoría de los autores dice, la retención no debe ser a través del cemento, sino de la configuración geométrica de la preparación. Entonces, nosotros hacemos uso de los dos tipos de retención, la química y la mecánica. Pero, ¿qué nos dice la teoría? Que la retención de mi corona no es a través del cemento, sino que tiene que ser por la configuración geométrica de la preparación dental. Por eso es que decíamos, ¿cuál es mejor? La retención química versus la retención mecánica, pues la retención mecánica. Porque la retención de nuestra corona no es a través del cemento. Chicos, miren, así están escuchando música, ¿no? Y yo qué les digo, ¿no les interesa? No. ¿Para qué entra? ¿Para qué perjudican? Por favor, que alguien vea quién fue la persona y me da el nombre al final. Y si no me dan alguien el nombre de esa persona, porque yo ya les he dicho que sí, eso sí, anoto. No tomo asistencia, no tomo lista, porque ya no somos personas, ya no somos niños. Hemos venido aquí a aprender, a hacernos profesionales. Y no es obligatorio, ya les he dicho, no es obligatorio, no es obligación, para mí no es obligatorio que ningún alumno asista. Lo que sí anoto es justamente a las personas que entran para aparentar que están, y cuando están escuchando música, están hablando, están viendo, no tomo en cuenta, no pierdan el tiempo. Más bien, sí voy a anotar a esas personas y ahí las voy a identificar. O sea que al final me van a dar el nombre ustedes, porque yo, mientras tengo mi pantalla completa, no puedo ver a la persona, pero ustedes sí. Y si nadie anota y me da su nombre, pues todos van a ir a la misma bolsa, ¿ya? A partir de ahora, alguien me tiene que dar el nombre de esas personas como el anterior, ¿verdad? Ahora igual. Muy bien. Entonces, nos quedamos en que teníamos dos tipos de retención, la química y la mecánica. Y que nosotros tenemos que siempre buscar como prioridad la retención de tipo mecánico, ¿verdad? Porque depende de nosotros. Para que de nuestra preparación, la forma como que preparemos, nos va a dar mayor retención de la química. Ahora, esta retención química que utilizamos una vez que hemos preparado, vamos a cementar para aumentar la retención, ¿no? Cuando hacemos uso del cemento, además del cemento, de permitirnos unir las superficies, ¿verdad? Es diente, cemento, corona, ¿no? Entonces, además de unir estas superficies, debe actuar como una barrera también el cemento para evitar filtraciones de bacterias y filtraciones orales. Entonces, por eso es que nosotros hacemos uso de estos dos tipos de retención, tanto la mecánica como la química, porque la química nos va
a permitir, aparte de unir las dos superficies, pues evita las filtraciones. Por eso es tan importante que las coronas sean cementadas. Y obviamente tenemos el otro tipo de cemento, que son los cementos resinosos, que son bastante caros, que cuando tú ves que tu corona no tiene buena retención de tipo mecánica, pues dices, pucha, fallé el mecánico, la química que no me falla, ¿verdad? Y tienes que hacer uso de un cemento resinoso. Mire, voy a dejar de compartir pantalla. Y cuando hacemos cuando estamos hablando de cementos, ¿no? Es un agente cementante, un agente como un pegamento, ¿verdad? Eso es. Pero como tenemos diversos tipos de cementos, hay una cosa bien importante que están viendo mis manos, ¿verdad? Adherido. Cuando dos superficies se adhieren. Los cementos ionoméricos, el cemento de fosfato, solo adhieren a dos superficies. En cambio, los cementos resinosos, chicos, hacen adhesión. Dos palabras diferentes. Adherido. Esto es adherido. Esto es adhesión. Adherido, adhesión. Si yo le digo a alguien, a ver, jalame, sepárame, si alguien viene, me separa. Pero si yo estuviera haciendo adhesión, le digo, jalame, yo voy a tener más fuerza, más resistencia. Entonces, algo que hay que diferenciar cuando hablamos en cementos es sobre adherido y adhesión. Los cementos resinosos, esa es su cualidad importante, que hacen adhesión. ¿Qué quiere decir? Que entran en contacto, se mezcla la corona, el cemento y el vidrio. Entonces es duro, resistente. Y los cementos resinosos pues son más duros, más resistentes, pero son bien costosos. Ahora, si yo voy a cementar vidrio, si es vidrio puro, pues no voy a cementar con algo opaco, porque el vidrio que hemos dicho que tiene propiedades ópticas, es el único que deja pasar la luz. Y si yo pongo algo opaco va a rebotar y el color va a ser horrible. Entonces sí o sí necesito algo resinoso. Aquí sí tengo que utilizar cemento resinoso. ¿Por qué? Porque si es porcelana pura, pasa la luz del color. Es importante. Y estos idénticos a las resinas. Entonces muchas veces, incluso ahora las industrias vienen de diversos colores, lo cual nos permite dar un mejor color y obviamente mayor estética a tus coronas de porcelana. Muy bien. Pasemos a la retención mecánica, que es la más importante y la que tenemos que saber bien. Y cuando hablamos de retención mecánica, pues son 6 cosas que tú tienes que lograr para lograr tener una buena retención de tipo mecánico. Dentro de estas 6 cosas, las 2 que dan más retención mecánica son el paralelismo, es lo que más retención le da. Y con solo paralelismo de la preparación. Esto que
he colocado a continuación es lo que no debes hacer, que son grados de conicidad en la preparación. Cuanto más cónica tu preparación, menor será la retención. Entonces, ¿qué buscamos? Paralelismo en las preparaciones. Y este paralelismo que se busca es entre las caras opuestas de cada uno. La cara opuesta de mesial, pues es distal, de vestibular, palatino o lingual. ¿Qué quiere decir paralelismo? Paralelo recto. Y de esto ya hemos hablado bastante. Miren, por ejemplo, aquí vamos a hacer una evaluación y vamos a ver. ¿Será que hay buen paralelismo en esta preparación? Miren esta pared de mesial. Y esta ligeramente inclinada. Pues si yo hubiera tallaría y alargaría y profundizaría esta parte, tendría mayor paralelismo. Entonces, cuanto más paralela la preparación, mayor será la retención. Y cuando hablamos de paralelismo, pues aquí tocamos grados de conicidad en la preparación. Cuanto más cónica la preparación, menor será la retención. Por lo tanto, cuando yo preparo y tengo que tener retención de tipo mecánica, pues cuanto más paralela sea tu preparación, mayor será la retención. Pero la teoría nos dice que no puede ser completamente paralelo. Miren este borde blanco, paralelo, súper paralelo. Y cuando se une con la otra superficie, que sería el borde incisal aquí, se formarían ángulos agudos. Y todo lo que termina en ángulo agudo, cuando recibe un golpe, como es una punta, se rompe y se fractura. Entonces, por eso se dice que tiene que tener un ligero grado de conicidad. Ligero grado de conicidad que cuando tú biselas, estás redondeando estos ángulos y le estás dando ese ligero grado de conicidad. ¿Cuánto? Dice la teoría que máximo hasta 10 grados de conicidad permitida en una preparación. Es bien importante que nosotros demos este ligero grado por 3 razones. Se debe dar este ligero grado de conicidad. Uno, para evitar que se fracture el muñón. Lo que les he explicado ahorita. La segunda razón por que doy este ligero grado de conicidad, dice, es para lograr una correcta cementación de la cuerda. Miren aquí. Yo tengo que cementar lleno por completo toda la corona del la protésica y luego tengo que asentar sobre el muñón. Debe producirse un rebalse, digamos que rebalse, ¿para qué? Para saber que en totalidad mejor todo el muñón. Felicidad, dice, para lograr una correcta cementación de la piel. Si quedaría ángulos agudos, chicos, como aquí, ¿verdad? No estaría redondeado. Y este fuera el muñón, cuando va a entrar la corona con el cemento, viene el cemento, y lo primero que va a hacer es chocar en esta pared y en esta. El cemento va a fluir
choca en esta pared y el cemento fluye. Entonces, ¿qué puede pasar? Que no va a llegar al ángulo agudo cemento. Entonces, si esto fuera redondeado, no va a haber ese choque abrupto que tiene el cemento cuando choca esta pared, rebota. Si es redondeado, entonces cuando entre el cemento, por ser redondo, va a escurrirse, va a lograr mojar por completo y no quedar en los ángulos sin cemento. Y mire, ustedes deben conocer a Stephen Hawking, ¿verdad? Ese gran físico, matemático, el de silla de ruedas, ¿verdad? Que ha muerto hace poco. Y a él le decían, ¿cómo sus teorías, cómo usted realmente acerca, por ejemplo, del Big Bang, de la gravitación, cómo usted ha llegado, cómo sabe que realmente se ha producido de esa forma el Big Bang? Y él les dice, les voy a explicar de una manera fácil, que ustedes puedan entender cómo ha pasado, cómo se ha formado el universo. Y él dice, imagínense, ustedes tienen un tronco, un árbol hueco, y por un lado entra un ratón, y por el otro lado entra el gato, y se escucha, no hemos visto, pero sabemos lo que ha pasado. Entonces, con este sencillo ejemplo nos dice que a veces no es necesario ver para saber qué ha pasado. Entonces, igual, cuando yo he biselado, es redondear, al biselar estoy dando ese ligero grado de conicidad, pues estoy segura que cuando es cementado, el cemento va a escurrir, porque es redondo, y va a mojar por completo. No he visto, pero sé que al producirse esta conicidad, he logrado una correcta cimentación de la cuerda. Y la otra razón, ¿por qué debemos, aparte de biselar, redondear, al hacer esto, les he dicho que estamos dando un ligero grado de conicidad, un ligero grado de conicidad, ¿no? Porque cuando das este ligero grado de conicidad, dice, sirve para lograr un fácil eje de inserción de la prótesis, para que entre fácil y salga más fácil, ¿entiendes? Para que sea fácil el eje de inserción. Porque si fuera un ángulo como es agudo, imagínense cómo sería que sea lo más exacto posible. Difícil, porque hay una punta. Pero si es redondo, entonces es más fácil, como dice aquí, va a ayudarnos, va a favorecer a que haya un fácil eje de inserción de la prótesis. Esto especialmente cuando hacemos puentes, ¿no? Porque cuando es unitario. Y una cosa importantísima para lograr retención de tipo mecánica es lo que se conoce con el nombre de atrito o fricción. Atrito. Bolivia siempre está en atrito con Chile por causa del mar. El contacto, atrito entre Bolivia y Chile a causa del mar. Si yo agarro mi mano y fricciono, se llama atrito o llamado también fricción. Dos sustancias entran en íntimo contacto.
larga la preparación, mayor va a ser la retención. Miren este muñón tan pequeño. Entonces viene la corona, se va a salir con facilidad. A diferencia de que la misma trayectoria de salida aumenta porque es largo para salir, ¿no? Entonces, cuanto mayor sea la longitud, mayor será la retención. Entonces, desgaste económico, si yo desgasto más de lo que yo quiero, lo vuelvo más pequeño y menor será la retención. Entonces, otro principio fácil, dice, cuanto mayor será la longitud, mayor será tu retención. Entonces, prepara bien. Recuerda que lo primero, desgaste económico. El segundo, el cuarto elemento, dice el diámetro de la preparación. Cuanto más grueso, cuanto más ancho, mayor será la retención. Si es delgado, pues te va a salir con facilidad, a diferencia que cuanto tú mantienes a mayor diámetro, cuanto más ancho sea, mayor será la retención. Entonces aquí también va a depender del desgaste económico, ¿no? Si tú respetas, entonces vas a tener mayor retención. Por eso les decía que todos los 7 principios están tan correlacionados unos con otros, porque aumenta la retención, disminuye la retención, la resistencia y así sucesivamente. Todos están en íntimo contacto, en íntima relación. Hemos hablado paralelismo, atrito, a mayor longitud mayor será la retención, a mayor diámetro mayor será la retención. Ahora vamos a hablar sobre eje de rotación. Y el último, que sería sobre las retenciones adicionales. Eje de rotación. Rota, ¿qué quiere decir? Que gira. Entonces hay que disminuir los ejes de rotación. Las botellas, las tapas, todo lo hacen redondo para que cuando gire salga con facilidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando nosotros tallamos y preparamos? Disminuir los ejes de rotación, que no pueda girar con facilidad. Por lo tanto, la teoría dice, cuanto más alta, cuanto más larga y cuanto más ancha sea tu preparación, vas a disminuir eje de rotación. Y cuando tú agregas un elemento adicional de retención, como es por ejemplo, en la metálica, el surco medio vestibular que les he hecho tallar, se tranca y va a evitar que gire la corona. Entonces, otra cosa importante es disminuir ejes de rotación. ¿Cómo vamos a disminuir ejes de rotación? Cuanto más alta y más ancha tu preparación, disminuyes ejes de rotación. Y también puedes disminuir ejes de rotación cuando tú agregas algún elemento, alguna retención adicional, porque va a venir la corona y se tranca, entonces evita que gire. Por lo tanto, disminuye eje de rotación. Y por último, el último elemento que tenemos en la retención mecánica es lo que se conoce con el nombre de retención adicional. Su nombre nos indica que tú adiciones a tu preparación algún elemento que te va a permitir aumentar la retención. Y estos medios adicionales de retención podemos ver aquí un pin, un pozo, no es nada más que una pequeña perforación de forma circular que tú puedes adicionar para que haya mayor retención. Se llama pin cuando es superficial y cuando es más profundo se llama pozo o foso. Otros elementos que podemos nosotros tallar
son surcos, como el surco medio vestibular, cajas rieleras. Como pueden ver aquí, ¿dónde vas a colocar? Pues siempre tienes que colocar estos elementos adicionales, porque si ingresa, ustedes han visto cuando han hecho la metálica, toda la fresa. Entonces, lo más alejado de la punta de la caja. Y por lo general, pues van a estar, como pueden ver, en vestibular, en inicial, distal o lo más lejos del centro. ¿Sí? Entonces, otro elemento que nosotros cuando vemos que la corona es pequeña, chiquita, y dice, no tengo longitud, no tengo diámetro, no voy a tener, al ser pequeño, los ejes de rotación, va a rotar, va a girar con facilidad. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer uso de retenciones adicionales y dependerá del tamaño, la pieza, de la cantidad, si es muy, muy pequeño, entonces haré una caja porque va a ser mayor, la retención y con esto, ustedes han visto, vean qué largo realmente es este tema. Por eso es que solo he podido avanzar 3 principios fundamentales. En la siguiente clase, pues vamos a avanzar los otros principios fundamentales en las preparaciones. ¿Preguntas? ¿Dudas? Doctora, una pregunta. Dijo de esa retención adicional que las pequeñas tenían un nombre y las largas creo otro. ¿Eso podría repetir, por favor? Ya. Luego te solares, ¿ya? Después de que conteste esta pregunta. Sí, cuando tú vas a hacer una retención adicional, puedes usar varios elementos que te van a ayudar a tener retención. Y uno de esos es se conoce con el nombre pin y pozo. Pin son, cuando tú agarras una fresa, son perforaciones esféricas. Entonces agarras una fresa redonda y cuando es superficial se llama, pues hecho un pin. Pero si ya ingresa 1,5 milímetros, 2, hace una poza, un pozo. ¿Ya? Esa es la diferencia. Igual, es circular, es una perforación circular, pero la una es superficial, la otra es profunda. Entonces, de ahí que su nombre varía. El uno es pin, el otro es pozo o fosa. Está bien, doctora, gracias. Ahora sí, la otra pregunta. Buenas noches, doctora. Quería consultarle, ¿hay alguna diferencia entre qué cementos utilizar en dientes vitales y qué cementos se pueden utilizar en dientes no vitales? Ya, esa es una buena pregunta, ¿no? Que debería haber hablado también un poco, solo que como es tanto hay para hablar, se puede hablar muchísimo sobre todos estos pequeños conceptos que es realmente un universo, ¿no? Y bueno, cuando tú haces una corona tienes 2 posibilidades, o la pieza está vital o la pieza no es vital, ¿verdad? Entonces, si la pieza no es vital, es una pieza muerta, que ya no tiene vitalidad, pues lo mejor es utilizar, si bien hablábamos de los 3 tipos de cementos, ¿verdad? El cemento de fosfato, el cemento ionomérico y los cementos resinosos, ¿verdad? El cemento resinoso casi exclusivamente lo utilizamos cuando vas a hacer porcelana pura, sea vital o no sea vital. ¿Por qué? Porque como es porcelana, vidrio, pasa la luz y si ve algo opaco rebota. Entonces el color lo arruinaríamos después. O sea vital o no vital,
tú usas eso. Ahora, cuando tú vas a usar un cemento fosfato de zinc, por ejemplo, la pieza no es vital, ya está muerta. Entonces, mejor algo que sea súper duro y resistente como es el cemento fosfato de zinc. Ahora, cuando la pieza es vital, tengo yo muchos, por ejemplo, he visto que muchos docentes y también tal vez materiales dentales es que hacen esa diferenciación, ¿no? Que la pieza es vital, entonces tiene que ser cemento ionomérico porque libera flúor, pero ya les he dicho que si tú estudias investigas un poco más sobre el cemento y las ventajas y desventajas que nos dan estos cementos ionoméricos, no es lo que el mercado te vende, porque se ha probado científicamente y se ha hecho estudios en grandes universidades sobre este cemento. Entonces decían, no, el cemento fosfato de zinc fuera para los vitales y todo cemento ionomérico es ideal y perfecto para piezas vitales. Entonces, como se han hecho estos estudios, si bien la gran ventaja que tiene, una de las ventajas más importantes de los ionómeros, es que no son tan solubles al líquido. O sea que si tú ves que tu corona tiene no ha sellado bien, puede haber filtración, sea vital o no vital la pieza también, pues es ideal utilizar cementos ionoméricos, porque no se disuelve. Cambio el fosfato de zinc, si no está herméticamente cerrado, se va a diluir con facilidad el cemento fosfato. Entonces, eso de decir, como regla, decir, siempre que sea la pieza vital, voy a usar cemento ionomérico, no es correcto. ¿Por qué? Porque te explicaba justamente, se ha hecho un gran estudio y una gran investigación de estos cementos ionoméricos, porque realmente desplazaron a todo tipo de material. ¿Sí? Fue el boom de la odontología, todos los llaman, pero se los ha estudiado más a profundidad. Y claro que tienen ventajas, y una de las grandes ventajas es que son altamente, no se diluyen con facilidad. Pero si tú ves que dependiendo de tu caso clínico, cómo ha quedado tu corona, entonces no es necesariamente decir, es vital, no. Tú tienes que hacer un análisis clínico, un análisis y decir, ¿qué cemento uso en este caso? Y conocer un poco más sobre las propiedades que el material te ofrece, sobre las características clínicas, porque a veces hay piezas que se ha perdido una pieza dental y están súper mesializadas. Entonces, la corona es difícil que logre sellar bien. Queda por la posición muchas veces. Pasa poco, ¿no? Pero hay piezas muy mesializadas. Entonces, de acuerdo a las características clínicas, no es correcto decir que si la pieza es vital, yo debo usar cemento ionomérico. No. Puedes usar cemento fosfato de zinc, va a depender de las características clínicas. Si tu preparación es bastante robusta, grande, bueno, tú piensas y dices, sí, es verdad, el ácido fosfórico puede, pero no hace. ¿No? Esa es la realidad, es lo que se ha comprobado científicamente. Pero dices, puede, en este caso no, y en este caso no. Entonces, no hay un cemento específico para piezas vitales y piezas no vitales. La decisión del cemento que tú utilizas te vas a basar de acuerdo a las características clínicas, de acuerdo a tu corona, de acuerdo a
todo el tratamiento que tú has hecho y defines qué cemento vas a utilizar. A excepción de que si haces porcelana pura, pues no, el cemento sí o sí tiene que ser cemento resinos. En cambio, los otros puedes variar. Incluso yo prefiero, ya te he dicho, prefiero mucho, casi todo, hago con cemento fosfato de zinc, porque es durísimo. Y yo que quiero es retención. Entonces, cemento casi todo, metal porcelana, metal plata, todo con fosfato. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Ahora sí yo les hago una pregunta. ¿Cuál es la persona que ha puesto la música? Fernanda, dime el nombre de la persona. Doctor, estaba en pantalla completa la presentación, no logré ver la verdad. Bueno, ¿quién me dice cuál fue el nombre de la persona que puso música? Doctora, la verdad, a mí me salió un nombre, pero no estoy segura y no quisiera cometer un error con la compañera, pero yo creo que alguno de nosotros está grabando la clase y podríamos revisar la grabación y mandarle un mensaje a su privado y darle el nombre de la persona correcta. Ya, ¿cuál es el nombre, por favor, Mela? Perdón, doctora, no la escuché bien. ¿Me puedes dar el nombre de la posible persona? A mí me salió que fue la compañera Alison Nicole Victorio Llave. ¿Alce, me dices? Sí, Alison Nicole Victorio Llave. Son Victoria, ¿qué es el apellido, perdón? Victorio Llave, dice. Victorio, Alison Victorio. ¿Alguien puede confirmar? Sí, doctora, por un momento a mí me salió también. Muy bien, gracias, chicos. Muy bien, hay clases largas, hay clases más cortas y realmente traten de leer mañana para que todo lo que les he explicado se acuerden un poco, porque uno se olvida con facilidad las cosas. Ya les he dicho, mira, tantas cosas parecidas, pero entonces tiene que ser sobre fresco de lo que yo les he explicado para que ustedes puedan comprender bien, ¿ya? Porque las preguntas del examen pues salen de todo lo que yo les he hablado, ¿no? Les voy a decir, a ver, diferencias por decir, pues, ¿no? Les doy ejemplo, para que ustedes se den cuenta, ¿no? Por decirles, ¿no? Digamos, ¿qué diferencia hay entre una cementación definitiva con una cementación provisional? ¿Cuál es mejor que dentro de la retención mecánica? Explícame los dos tipos de retención que dan mayor retención, ¿no? Entonces, si ustedes ven los conceptos, todo es parecido igual. Y lastimosamente, como les he dicho, 2 más 2, 4. No hay otro resultado. Entonces, yo sé que esto es harta información, harta, no difícil, es harta. Y a veces como que uno se aburre también, ¿no? Estamos desde las 8:30, es harta, ¿no? Y como que uno ya tanto, por eso es que he dividido también justamente la temática para que puedan captar, porque esto es bien importante para que ustedes puedan poner bien, ¿ya? Muy bien, nos vemos el día martes, con la otra semana y empezamos con otra corona, y a partir
partir de ahora no pueden faltar, ¿no? Porque por semana se avanza una corona. Pues si ya no, tú tienes, pues, somos 4 grupos, tienes 4 opciones, 4 oportunidades para pasar. Si en esas 4 opciones, en las 4 veces, yo repito, tú no pasas, directamente es reprobado. No hay trabajo, no hay nada. ¿Ya? Eso como recomendación desde el principio. Porque si yo tuviera tiempo, chicos, y de verdad, lindo sería, ¿no? Como la mitad. Les expliqué, les mostré, hicieron un poco, la siguiente clase ya tallaron, la gran mayoría ha hecho sus 3 preparaciones, hermoso. Siguiente semana hacemos corona jacket, les explico al otro. Yo sería inmensamente feliz tener más tiempo. No tenemos ni tiempo ni condiciones. 10 para 88, 10 puntos para 88 personas. Imagínense lo difícil que es para mí poderles enseñar de esa manera. Entonces, ustedes tienen que poner de su parte realmente si quieren aprender. Es bien complicado para mí. Y yo tengo que ser así de rigurosa porque yo tengo un mes para enseñarles todo, para que lo den en boca. Y qué responsabilidad tan grande la mía de decir este alumno aprobó y este alumno se aprobó. Y aquí no se trata de es mala, es buena. No, aquí se trata, sabe o no sabe. Entonces, si tú no hiciste una corona, ¿cómo yo te voy a dejar pasar? No sabes hacer un trabajo. Pues pónganse también en mi situación. No puedo. Es imposible. ¿Por qué? Porque yo no tengo el tiempo de repetir una semana más. Y ahí podría escuchar. No puedo. Entonces, yo les pido, solo el preclínico no pueden faltar. Una falta significa, a partir de esta semana que ya viene, significa reprobación. Tú puedes reemplazar la clase, porque la siguiente semana vamos a avanzar ya. Si te perdiste ya, pues listo, ya no puedes avanzar, porque la otra clase es Biblia, la otra 3 4, la otra 4 y así. Entonces, por favor, yo pues, no se trata de ser bueno o ser malo. Se trata de aquí, en el preclínico, si sabes o no sabes para pasar aquí. ¿Ok? Entonces, el día martes, como ya vamos a avanzar algo nuevo, vamos a empezar bien puntuales, 8 en punto y 10 en punto, porque yo tengo que explicar lo más rápido posible para que ustedes tengan tiempo para poder tallar un poco la llave. Y si no terminan, pues tienen que buscar alguna manera de terminar. Porque al final ustedes deben presentar 3 coronas bien talladas de cada uno. ¿No? Y a medida que vamos avanzando, podemos estar por decirle, en coronas 3 cuartos, 4 quintos, tú me puedes ir mostrando la chat. Me puedes mostrar la Biblia para que yo vaya revisándote, cosa que al final te diga, la siguiente semana recojo los trabajos y tú tienes que mínimamente haberte hecho revisar, porque si yo veo y digo, no me gustan tus jackets, listo, no tallaste bien, no puedes pasar. Entonces ustedes tienen que irse haciendo revisar constantemente, como hay muchos que ya han terminado sus 3 coronas, sus 3 metálicas, yo estoy bien, perfecto, muy bien. Ya yo voy a ir recogiendo los trabajos, más o menos, revisando los trabajos, cosa de que cuando tú entregues el trabajo te digas, sí, todo ok. Eso es lo que queremos. Yo les he dicho, para mí lo más importante es que mi alumno sepa, que mi alumno apruebe. Soy inmensamente feliz. Cuanto más apruebe, es mejor. Pero, lastimosamente, no depende de mí que apruebe. Depende de ustedes. No de mí. ¿Ya?
Entonces, la siguiente semana empezamos con la corona anterior, que sería una corona jacket, y aparte de del material que tiene, me van a traer una flama mediana o grande. Muy bien. Buenas noches, descansen y no se olviden de darle una leidita mañana, ¿no? Cosa de que puedan acordarse todo lo que, tantas cosas que les he hablado, ¿ya? Y se van a guiar en el Classroom, tema número 2, está todas las diapositivas de todo lo que yo he hablado. Muy bien, buenas noches, chicos, y descansen. Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctora. Buenas